Hola a todos los amantes de la historia, bienvenidos a la hora del té. El día de hoy les traigo la vida del gran duque Vladimiro Kirilovich, el cual fue el último Románov en nacer en territorio ruso. Un agosto de 1917, en plena Revolución Rusa, Su Alteza el Príncipe Vladimiro Kirilovich Románov nació en Porvoo, en el Gran Ducado de Finlandia, el cual pertenecía al Imperio Ruso, pero con su propio gobierno y constitución. Fue nombrado así en honor a su abuelo paterno, el Gran Duque Vladimir Alexandrovich. Fue el único hijo y tercer vástago del Gran Duque Kirill Vladimirovich y de la Gran Duquesa Victoria Feodorovna, nacida princesa de Sajonia-Coburgo-Gotha. Por lo tanto, Vladimir era bisnieto de Alejandro II de Rusia y de la reina Victoria de Inglaterra. El bautizo tuvo lugar en Aico, el 18 de septiembre. El muy reverendo protopresbítero Alexander Dernov, jefe del clero de la corte y deán de las catedrales del Palacio de Invierno de Petrogrado y de la Anunciación del Kremlin de Moscú, ofició la ceremonia, asistida por Ilimsky, salmista de la Catedral de los Santos Pedro y Pablo de Petrogrado. Los padrinos por poder fueron la Gran Duquesa María y el Gran Duque Boris. Asistieron al bautizo algunos exilados rusos y algunos amigos finlandeses. Tras el estallido de la guerra civil entre los rojos y los blancos finlandeses, Vladimir y su familia vivieron momentos de verdadera tensión. Su residencia se encontraba a kilómetros del estallido. El 9 de febrero, una banda de 15 rojos finlandeses aparecieron cerca de la casa. Preguntaron si había armas escondidas en alguna de las habitaciones, y 3 de ellos registraron brevemente la planta baja. Toda la familia se encontraba en la segunda, pero nadie subió. Se comportaron con mucha cortesía, y la forma en que formularon sus preguntas sugería que tenían orden de no tocar a nadie y de ser especialmente educados. Vladimir nació en momentos difíciles. Su familia permaneció en Finlandia 3 años, en duras condiciones. A menudo, tenían que pedir ayuda a sus parientes para poder subsistir. En el otoño de 1919, Vladimir y su familia regresaron a Borgo. La vida volvía a la normalidad, los suministros abundaban y se restableció el orden. Sin embargo, en 1920, estalló una epidemia de gripe española que causó numerosas muertes. Una de las víctimas fue la institutriz inglesa de la familia, y su muerte fue un golpe muy duro para todos. Tras un periodo en Borgo, la familia tuvo la oportunidad de ir a Zúrich, pasando por Alemania, para reunirse con su abuela materna, la Gran Duquesa María Alexandrovna, duquesa viuda de Edimburgo y Sajonia-Coburgo-Gotha. Los esfuerzos dieron resultado, y en mayo pudieron abandonar la hospitalaria Finlandia. La familia Kirilovich solo estuvieron 2 días en Berlín, con la hermana de Victoria, la princesa Alexandra de Hohenlohe-Langenburg. Luego, Vladimir y su familia se encontraron con la abuela en Múnich y fueron juntos a Zúrich. Ese mismo año, la abuela paterna de Vladimir, la gran duquesa María Pavlovna, logró escapar de Rusia y se estableció en el sur de Francia. A principios de agosto, se enteraron de que estaba enferma y los padres de Vladimir fueron a verla. El 24 de agosto falleció y fue enterrada en Contrexville. La salud de la abuela materna, María Alexandrovna, también se deterioraba y a menudo estaba indispuesta. El 22 de octubre falleció repentinamente en Coburgo. Así, los padres de Vladimir perdieron a sus madres casi simultáneamente. Fueron golpes duros para la familia. Victoria heredó un castillo en Niza y una residencia en Coburgo, que pertenecían a su madre. Estos lugares se convirtieron en el hogar de la familia. En 1924, su padre tomó el título de emperador y autócrata de toda Rusia en exilio, y convirtió a sus hijos en grandes duques. Ese mismo año, la familia se mudó a Coburgo y se instalaron en la villa Edimburgo, un regalo de la gran duquesa María Alexandrovna a su hijo y esposo tras su matrimonio. Su madre vivía preocupada por él. Fue muy protectora
no le permitió ir a la escuela porque estaba preocupada por su seguridad y porque insistía que quería que se criara como lo hacían los grandes duques Románov. El heredero recibió una educación muy cuidada, a cargo de tutores privados, que le enseñaron a hablar perfectamente el ruso y el francés. Pero también aprendería alemán, inglés, español e italiano. Era un muchacho muy inteligente y estaba siendo educado para poder desempeñar en un futuro el papel de heredero del trono de Rusia. Sobresaliente en historia y letra, fue admitido en el Liceo Ruso de Neuilly, donde obtuvo el título bachillerato. Además de buen estudiante, era hábil en la mecánica. Pasaba horas encerrado en su habitación en la casa construyendo todo tipo de máquinas que volaban o rodaban. Luego, las guardaba junto a su colección de carritos en miniatura. Salía con sus amigos de la infancia para hacer largos recorridos en bicicleta por toda la región, y algunas veces llegó a concursar en carreras, en las que salió victorioso. El 25 de noviembre de 1925, la hermana mayor de Vladimir, Marie, se casó en Coburgo con Karl, príncipe heredero de Leiningen. La primera ceremonia se celebró según los ritos ortodoxos en la capilla privada de la villa de Edimburgo. Las vestimentas y decoraciones de esta capilla fueron un obsequio de la gran duquesa María Alexandrovna por su padre, el emperador Alejandro II, y originalmente pertenecían a la capilla militar móvil anexa a su cuartel general durante las guerras ruso-turca de 1878. Tras la ceremonia ortodoxa se celebró una boda luterana en la iglesia local. Todos los familiares asistieron a la boda, a la que le siguieron varias festividades alegres. Kirill y Victoria estaban muy contentos con el enlace. El verano siguiente, como de costumbre, lo pasaron en Saint-Briac. Para este momento, sus padres habían comprado una villa, a la cual Victoria le empeñó mucho amor con la decoración y el jardín. Vladimir escribió: era una apasionada de las flores y una experta jardinera. También le encantaba pintarlas, y sus estudios de flores eran obras de una artista consumada. No fue hasta el invierno de 1927 que la familia fijó su residencia allí. El 30 de agosto de 1933, Vladimir cumplió 17 años. Esta ya era la mayoría de edad dinástica, lo que le otorgaba, según las leyes fundamentales del Imperio ruso, el derecho a ejercer todas las prerrogativas que le correspondían por nacimiento. Su padre emitió un manifiesto especial dirigido al pueblo ruso y una circular a todas las casas reales, informándoles de la mayoría de edad de su hijo. Sus tíos, Andrés y Dmitri, junto con varios representantes de organizaciones monárquicas, viajaron a París para asistir a la ceremonia, en la que presentó juramento. Tras la ceremonia, su tío, el gran duque Dmitri, ofreció un banquete en su honor. El 26 de noviembre de 1934, Vladimir, sus padres y su hermana Kira asistieron a la boda de su prima la princesa Marina de Grecia y Dinamarca con el duque de Kent. Se alojaron en el palacio de Buckingham, donde se habían reunido una gran multitud de familiares para la boda. Su padre y su madre los conocían a todos, por supuesto, pero era la primera vez que Vladimir asistía a una semejante reunión de clanes, y había muchos a quienes no conocía de nada. En la víspera de la boda hubo una gran recepción en el palacio, a la que fueron invitados todos los familiares, el cuerpo diplomático y varios otros. Entre los diplomáticos se encontraba Mainsky, el embajador soviético. Era la primera vez que el padre de Vladimir se encontraba tan cerca de un representante de la Rusia soviética. No hubo conversación entre ellos. Antes de la recepción, Vladimir conoció al rey Jorge V, con el cual sintió un gran afecto. Acerca de dicha recepción, Vladimir escribió: la recepción en sí me resultó muy agotadora, pues tuve que estar de pie todo el tiempo, pero recorrí las salas del palacio con gran interés y observé a los invitados. Me presentaron a tantos amigos y familiares que me resultó imposible recordarlos a todos.
Además de la recepción, hubo varias cenas familiares, pero la cantidad de parientes que se reunieron en esas cenas familiares fue tan grande que no parecía asunto familiar en absoluto. A una de ellas asistieron no menos de 74 personas. Hicimos muchas bromas sobre la abundancia de parientes. Vladimir fue padrino de bodas en la ceremonia ortodoxa griega. Luego de la boda se alojaron con Lord Astor, quien les dio un gran tour por Londres. Luego de unos días, la familia regresó a casa. En el invierno de 1935, Vladimir y su padre fueron a París, donde se prepararían para la matriculación. Llegaron el 8 de diciembre, pero la visita no tuvo éxito, ya que el gran duque Vladimir enfermó muy pronto, lo que le causó una gran ansiedad a su padre. El 19 de diciembre su madre llegó a París, y al día siguiente tuvo que partir hacia Alemania para visitar a su hija mayor, la princesa de Leiningen. Solo habían pasado 11 días desde que su madre partió, y se llevó una gran sorpresa al ver su aspecto tan enfermo. Ella también estaba muy nerviosa y detestaba la idea de dejarlo mientras aún se encontraba mal. Sin embargo, Vladimir estaba fuera de peligro. Solo tenía tos ferina, y lo único que había que hacer era regresar a casa. Su madre fue a ver a su hermana Marie, que estaba gravemente enferma y esperaba un hijo. Ella se fue a París, y al despedirse, Vladimir no pensó que solo la volvería a ver en su lecho de muerte. La princesa Marie tuvo un parto sin complicaciones. Luego volvieron al castillo de Amorbach, donde Victoria enfermó nuevamente. Sin querer arruinar el bautismo de su nieta, hizo su mayor esfuerzo y asistió a la ceremonia. Su estado no mejoró, y el 5 de febrero su hermana Kira viajó a Amorbach, mientras él y su padre estaban en casa esperando las peores noticias. El 18 de febrero recibieron un mensaje diciendo que el estado de su madre había empeorado notablemente, y al día siguiente ambos partieron hacia Amorbach. Vladimir dijo: «Fue un viaje terrible que jamás olvidaré». En la noche del 1 de marzo, los médicos notaron un rápido debilitamiento del pulso. Las hermanas de su madre, la infanta Beatriz de España y la princesa Hohenlohe-Langenburg, se habían unido, y todos se reunieron junto a su cama. A las 2:15 de la noche, su pulso dejó de latir. Su madre había fallecido. Todos la amaban tanto que el dolor no tenía límites. Mientras seguían el ataúd hasta el mausoleo, encontraron las calles de Coburgo llenas de habitantes locales, quienes sentían un gran aprecio por la familia de su madre y acudieron a rendir el último homenaje. La muerte de Victoria fue un golpe muy duro para la familia. Durante la primavera y el verano de aquel triste año, Vladimir estuvo ocupado con su trabajo, preparándose para la matriculación, que debía tener lugar el 22 de octubre. El 30 de septiembre su padre y él llegaron a París, y cada momento que pudo liberar del trabajo lo pasaban juntos. El examen tuvo lugar en la escuela rusa de París y duró aproximadamente una semana. Lo aprobó con bastante éxito y su padre estaba muy contento. Iban juntos todas las mañanas y a menudo lo pasaba a buscar a la escuela al terminar su dura jornada. Pasó todo el verano de 1937 en Saint-Briac, donde se preparaba para el examen de ingreso a la Universidad de Londres. En otoño, viajó a Londres con su padre y Kira, y comenzó su vida universitaria. Se alojaban en la casa de su tía, la infanta Beatriz, en Cueve. Poco antes del día fijado para la partida, ya de vacaciones, Vladimir y su hermana recibieron una invitación del príncipe heredero de Alemania para pasar la Navidad con su familia en Potsdam, a la cual asistieron. Kira se casaría con el príncipe Luis Fernando de Prusia el 30 de abril de 1938. Kirill estaría muy feliz, y esto lo animaría mucho por los momentos difíciles que estaba pasando con su enfermedad. El 4 de septiembre de dicho año, Vladimir regresó a Londres para continuar con sus estudios. Luego de finalizar sus exámenes, regresó a París, ya que su padre no se encontraba bien, el cual falleció, rodeado de su familia, el 12 de octubre de 1938. Luego de la muerte de su padre, Vladimir decidió regresar a Francia
para asumir plenamente sus funciones de jefe de la Casa Imperial. En ese entonces tenía 21 años. Prefirió usar el título de Gran Duque en vez del emperador en exilio. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Vladimir se encontraba en Saint-Briac. En 1942 se negó a firmar un manifiesto pidiendo a los rusos emigrados que apoyaran a la Alemania nazi contra la Unión Soviética. Entonces, fue enviado a un campo de concentración en Compiègne. En 1944, los alemanes le permitieron vivir en el castillo del marido de su hermana, María Kirilovna, en Alemania. Temiendo ser capturado por los soviéticos, decidió irse a Austria, a un lugar cerca de las fronteras con Liechtenstein. Allí, conoció al general Boris Smilovsky, con quien trató de salir del país, pero ni Suiza ni Liechtenstein le expidieron un visado de salida, por lo que tuvo que permanecer en Austria, en la zona de ocupación americana. La infanta Beatriz de Orleans y Borbón le facilitó un visado español, por lo que el fin pudo trasladarse a Sanlúcar de Barrameda, en España. A raíz de esta situación, Vladimir dijo lo siguiente: en esta hora grave, cuando Alemania y casi todas las naciones de Europa han declarado una cruzada contra el comunismo y el bolchevismo, que ha esclavizado y oprimido al pueblo de Rusia durante 24 años, me dirijo a todos los fieles y fieles hijos de nuestra patria con este llamamiento: hagan lo que puedan para derrocar el régimen bolchevique y para liberar a nuestra patria del terrible yugo del comunismo. Vladimir era descrito como apuesto y corpulento, que se parecía mucho a su tío abuelo Alejandro III. Era muy solicitado por las mujeres, pero él permanecía soltero. Fue durante la guerra, almorzando en un restaurante ruso, que conoció por primera vez a la que sería su esposa. Se trataba de la bella princesa georgiana Leonida Georgievna Bagration de Mukrani, que estaba en el mismo lugar junto a su amiga la princesa Tatiana Ourusov, también conocida de Vladimir. Tatiana le estaba insistiendo a Leonida para que se casara con el príncipe ruso. Al llegar le dijo: mira, allá está el gran duque Vladimir, ven, te lo voy a presentar. Leonida replicó: no, nunca me casaría con alguien que lleve bigotes. En 1946, Madame Domecq, dueña de las famosas bodegas, invitó a la princesa georgiana y a su madre a pasar unos días en una propiedad que tenía cerca de Sevilla. Una noche, el gran duque Vladimir llegó a cenar. Fue durante esta cena que Vladimir y Leonida pudieron conocerse mejor. El gran duque regresó a Madrid a vivir en un apartamento propiedad de su tía Beatriz, y Leonida viajó hacia Estados Unidos. Cuando regresó a España, el gran duque estaba haciendo traducciones para el cónsul honorario de Grecia, a quien Leonida frecuentaba. El destino los volvió a unir. Una tarde, la secretaria del gran duque le entregó a Leonida una invitación de parte de Vladimir para ir a cenar. Comenzaron a salir al cine, dar paseos. Al cabo de unos meses, Vladimir le pidió que se casaran. Leonida había estado casada con un millonario americano de nombre Sumner Moore Kirby, pero hastiada del trato de su marido, que quería controlar todo lo que ella hacía, Leonida, que era una mujer con carácter fuerte, finalmente le pidió el divorcio. De este matrimonio habían tenido una hija, Helena, que luego de la muerte de Sumner heredó su cuantiosa fortuna. En 1948 no existía la Iglesia Ortodoxa en Madrid. La boda civil se celebró en Montreux. Días después, el 13 de agosto, en la iglesia griega de Lausanne, se llevó a cabo la ceremonia religiosa. Leonida escogió a su hermano Irakli como testigo y Vladimir a un amigo del sacerdote. La luna de miel fue en las Islas Baleares. Luego partieron hacia Roma, donde los condes Pasquini, suegros del hermano de Leonida, los invitaron a pasar una corta estadía en el Monte Catini, propiedad de los Pasquini. Cuando regresaron, se instalaron en un apartamento en la calle Velázquez,
La noticia del matrimonio entre el gran duque Vladimir y la princesa Leonida Bagration significó el comienzo de constantes reproches por parte de los familiares de Vladimir. Estos habían sido apartados de la sucesión al trono ruso, de acuerdo con las leyes fundamentales de la Casa Imperial Rusa, porque sus padres habían contraído matrimonio morganático. Pero, ¿era morganático el matrimonio de Vladimir? Leonida, sin duda alguna, procedía de una de las familias reales más antiguas del mundo. Pero en el momento del nacimiento, los Bagrationi eran la familia noble más importante del Cáucaso. En su calidad de jefe de la Casa Imperial, Vladimir, reconocido por sus familiares, le había devuelto el estatus de Casa Real de Georgia a la familia Bagration, la cual había sido reconocida en 1783 por el Tratado de Georgievski. Para muchos, esto fue suficiente. Así, su matrimonio fue considerado entre iguales. Afortunadamente, las otras familias reales no prestaron atención a estas habladurías, dice Leonida. Luego de haber anunciado la noticia de nuestra unión matrimonial, a aquellos con quienes tenemos lazos de parentesco, recibimos el reconocimiento y felicitaciones de Humberto de Italia, Juan, conde de Barcelona, Pablo de Grecia, Gustavo de Suecia, Leopoldo III de Bélgica, Otto de Habsburgo, Olaf de Noruega, entre otros. Leonida estaba ansiosa por darle un heredero a Vladimir. Fue durante un peregrinaje a la tumba de San Nicolás, en Bari, que le pidió el milagro de quedar embarazada. Semanas después, cuando regresaron a Madrid, el médico le anunció que estaba encinta. Su embarazo tuvo ciertas dificultades. Tuvo que guardar un severo reposo durante 8 meses. El 23 de diciembre de 1953, nació en una clínica madrileña, donde venían al mundo la mayoría de los niños de la familia real española, una encantadora gran duquesa, cuyo nombre no sería motivo de discusión, María, en honor a las dos abuelas del gran duque Vladimir. En 1951, su hermana mayor, la princesa de Leiningen, fue de visita a su casa, en donde sufrió una angina de pecho y falleció el 27 de octubre de dicho año. Aunque también se dice, según las memorias de la gran duquesa Leonida Georgievna, que la princesa viuda de Leiningen había sido expulsada de su casa tras convertirse al catolicismo. Viajó a Madrid a la casa de su hermano y su cuñada, donde agobiada y cansada, murió en brazos de su cuñada. Sus restos tardaron en regresar a Alemania. En el funeral, ningún miembro de su familia asistió, ya que se trataría de un servicio católico. Su hermano y cuñada no pudieron llegar por problemas de la visa. En 1954, Vladimir mató 2 pájaros de un tiro, anunciando al mundo la noticia de su matrimonio y el nacimiento de la única heredera legítima al trono imperial de Rusia, María. Una vez más, dice la gran duquesa, todas las casas reales reinantes europeas y asiáticas, todos los jefes de antiguas familias soberanas, nos transmitieron sus felicitaciones, sin excepción. Poco después, Francisco Franco, el mandatario español, recibió a los grandes duques de Rusia en el Palacio del Pardo. Era el inicio de una amistad que los uniría por muchos años. Cuando alguno de nosotros se enfermaba, Franco enviaba a su médico personal. A menudo tomaban el té en casa de la duquesa di Minaccelli, amiga de la señora de Franco. Asistieron al enlace de María del Carmen, única hija del caudillo, con don Cristóbal Martínez Bordiú, marqués de Villaverde. En septiembre de 1967, su hermana Kira lo visitó en Saint-Briac, donde consumió excesivo azúcar con el café, exclamando: «Que a Dios no moleste, yo como lo que sea y estoy en buena salud». Esa misma noche, fue víctima de una crisis cardíaca y murió el 8 de septiembre de 1967 a los 58 años de edad, siendo que sus 2 hermanas murieran en una visita a su hermano. El 8 de febrero de 1968, el gran duque Vladimir y su esposa, la gran duquesa Leonida, asistieron al bautismo del infante don Felipe, hijo del rey Juan Carlos y la reina Sofía.
la Casa Real Española y la Casa Imperial Rusa en el exilio, siempre tuvieron buenos lazos, ya sea de parentesco familiar o por la amistad. Pasaron los años y para disgusto de Leonida y alegría de Vladimir, María, su hija, anunció su deseo de casarse con el príncipe Francisco Guillermo de Prusia. María había conocido al príncipe prusiano en una cena organizada por el príncipe Luis Fernando, su tío, poco después de que se acabaran sus estudios en Oxford. La gran duquesa Leonida trató de evitar el matrimonio de su hija, pero María, enamorada de Francisco, impuso su voluntad. Gracias a la insistencia de Leonida, el príncipe renunció a su título prusiano y religión para convertirse en el gran duque Miguel Pavlovich de Rusia. La ceremonia civil tuvo lugar el 4 de septiembre de 1976, en la alcaldía de Dinard, presidida por el edil de la ciudad, Yvonne Bourges. La unión delante de Dios se celebró el 22 de septiembre en la Iglesia Ortodoxa de Madrid. El matrimonio no fue aceptado en todos los medios como una buena noticia. Se rumoreaba que la boda se había costeado con las ventas de las joyas de la familia Romanov, cosa que era totalmente falsa. El gran duque Vladimir no poseía ninguna joya al momento de casarse con Leonida, y las que ella y su hija han lucido habían sido compradas por la gran duquesa cuando había estado casada con su ex marido, o heredada de sus padres. Ella había repartido algunas partes entre sus dos hijas y vendió el resto para pagar los gastos del matrimonio de su hija. Ese mismo año, el gran duque Vladimir le otorgó el título condal de condesa Divinskaya a su hijastra, Helene Louise Kirvin y Bagration, por el gran aprecio que le tenía, y además le otorgó la Orden de Santa Catalina Gran Cruz. La sucesión estuvo asegurada cuando María dio a luz a un varón, el gran duque Jorge. Para promocionar la imagen de Vladimir, emprendieron una gira mundial, desde Estados Unidos de Norteamérica, Groenlandia, Japón, Taiwán, Filipinas y varios países asiáticos que despertaban el interés de la pareja. Tan cerca de Rusia no fue hasta la caída del comunismo en 1991 que el gran duque Vladimir vio con gran emoción una posible visita a su país y un retorno en el caso de la gran duquesa Leonida. Los ciudadanos de Leningrado habían decidido cambiar el nombre de la ciudad, otra vez pasó a llamarse San Petersburgo. Anatoly Sobchak, alcalde de la ciudad en aquel momento, sabía que lo más oportuno era contar con la presencia del heredero de los Romanov. Así despertaría un cierto sentimiento monárquico y daba lustre a las fastuosas fiestas y ceremonias para celebrar dicho evento. Cuando el avión aterrizó, gratas sorpresas se llevaron. Cientos de personas que enarbolaban la bandera del antiguo régimen habían acudido al aeropuerto para recibirlos. El viaje resultó una experiencia única para Vladimir, y vaya que lo sería. Luego de visitar la fortaleza de San Pedro y San Pablo, el puente Anikov y asistir a la ceremonia religiosa en la catedral de San Isaac, se dirigieron al Palacio Vladimir, donde salieron a saludar desde el balcón, donde miles de personas le saludaban. Fue recibido como el único heredero de los zares. De regreso a España, cuando subían las escaleras del avión, el gran duque Vladimir le dijo a su mujer: «Si me pasa algo, me entierras aquí». El gran duque Vladimir siempre había estado dispuesto a servir a su país del modo que le correspondía a su posición, emperador de Rusia. En febrero de 1992, Boris Yeltsin visitó Francia. Deseaba encontrarse con la comunidad rusa en el exilio. Los grandes duques fueron invitados a una recepción en la embajada rusa en París. Su amor a Rusia le llevó a dar una serie de conferencias en bancos y empresas. De esta forma, trataba de inspirar confianza en posibles inversores. En abril de 1992, los invitaron a Miami un grupo de inversores que estaban interesados en oír los argumentos de Vladimir. La gran duquesa en su libro de memorias nos relató los últimos momentos de la vida de Vladimir.
no quería que su mujer se separara ni un solo instante de su lado. La princesa Nelly Ouruzov, amiga de ambos, acudió al hotel para hacerlo cambiar de opinión. Quería que Leonidas la acompañara a hacer algunas compras. La visita, para la sorpresa de las dos damas, acabó cuando Vladimir, enfurecido, espetó a la princesa de forma desagradable y autoritaria, que Leonidas no se movía de allí. La mañana siguiente, el gran duque se levantó con excelente humor y se dirigió a un banco cerca del hotel donde se hospedaban. Allí debía impartir la primera de sus conferencias. En una mesa redonda, Vladimir estaba sentado en el centro de la mesa, Leonidas a unos metros lejos de él. De pronto, su marido, mientras respondía a una pregunta, se desplomó. Trataron en vano reanimarlo. Los médicos se aproximaron a Leonidas, comunicándole que su marido, el gran duque Vladimir de Rusia, había muerto. Era el 21 de abril de 1992. 44 años de viaje juntos habían terminado. La gran duquesa Leonida, que había amado a su marido, recuerda con cierto orgullo: nunca nos escribimos una sola carta, porque nunca estuvimos separados uno del otro. Gracias a los esfuerzos y contactos de la gran duquesa Leonida de Rusia, Vladimir, el zar en exilio, fue enterrado con honores el 29 de mayo en la gran capilla ducal de la fortaleza de San Pedro y San Pablo, junto a la catedral donde están enterrados todos los zares. Bueno amigos, eso ha sido todo por el video del día de hoy, de la interesante vida del emperador en exilio Vladimir III de Rusia, hombre que prestó servicio a la casa rusa en exilio y que solo pisó una sola vez en su vida su Rusia amada. Espero que les haya gustado y si fue así, no olviden suscribirse al canal y darle like. Nos vemos en un próximo video.